Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana Gabriela Moro Gaitán, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, en la asignatura de Histología y su laboratorio número 2, y soy asesorada por el doctor Francisco Javier Mejía Pérez, y el día de hoy les voy a hablar sobre algunas estructuras que componen al sistema respiratorio, y en este caso será la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. La laringe es la parte de la vía aérea que se encuentra entre la orofaringe y la tráquea. Esta se considera un segmento tubular que forma la parte del sistema respiratorio, como lo he mencionado, y está formado por placas irregulares de cartílago y a su vez de elástico. Cumple funciones del paso del aire, como ser un órgano de fonación. En esta estructura se encuentran unas estructuras llamadas pliegues vocales o también conocidas como cuerdas vocales, que consiste en dos repliegues de mucosa que se proyectan dentro de la luz de la laringe. Están orientados en una dirección antero-posterior y definen los límites laterales de la abertura de la laringe. Esto es llamado como el orificio glótico. Dentro de cada pliegue vocal se encuentra un ligamento de sostén y un tejido osteomuscular. Los ligamentos y los músculos intrínsecos de la laringe unen las placas cartilaginosas contiguas, de esta manera generando la tensión en los pliegues vocales que permitirá abrir y cerrar la glotis. Los músculos extrínsecos de la laringe se insertan en los cartílagos de esta y permiten el movimiento de esta estructura durante la deglución. Las vibraciones surgen del aire expulsado a través de los pulmones, que posteriormente pasa por la glotis. De esta manera se producen sonidos diferentes, que es lo que conocemos como los tonos. Por arriba de los pliegues vocales existe un receso alargado que se llama ventrículo, que por encima estarán presentes los pliegues ventriculares, o también conocidas como cuerdas vocales falsas. Estos pliegues no cuentan con tejido muscular intrínseco y de tal manera no participan en la fonación, pero sin embargo son importantes para crear resonancia. La superficie de las cuerdas vocales verdaderas está cubierta por epitelio estratificado plano. Este sirve para proteger la mucosa de la abrasión causada por la corriente de aire en movimiento. Lo restante de la laringe se alinea con el epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado, que caracteriza la vía respiratoria. También cabe mencionar que el tejido conjuntivo de la laringe posee glándulas mucoserosas mixtas, que éstas secretan por medio de conductos que se dirigen hasta la superficie de la mucosa. La siguiente estructura es la tráquea. Esta se conoce como un tubo corto y flexible de aproximadamente unos 2.5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de longitud. Funciona como un conducto para el paso del aire y contribuye al acondicionamiento del aire inspirado. Esta estructura se extiende desde la laringe hasta aproximadamente la mitad del tórax, donde se divide en dos bronquios principales, que sería el derecho e izquierdo, también conocidos como primarios. Y esta estructura que hace la división es llamada como carina. Una de las características particulares de esta estructura es la presencia de una serie de cartílagos hialinos en forma de C, que son alrededor de 16 a 20 y constituyen la capa de la pared traqueal. Se encuentran apilados encima uno de otro, proporcionando una estructura de sostén. Estos impiden el colapso de la luz traqueal, especialmente durante el proceso de la respiración. La pared de la tráquea está compuesta por 4 capas definidas. La primera es la mucosa. Esta se encuentra compuesta por epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y una lámina propia con fibras elásticas abundantes. La segunda es la submucosa. Está compuesta por tejido conjuntivo más denso que el de la lámina propia. La tercera es el cartílago. Esta se encuentra compuesta por cartílagos hialinos en forma de C, como se han mencionado anteriormente. Y por último, encontramos la adventicia, que esta está compuesta por tejido conjuntivo que se adhiere a la tráquea y a estructuras contiguas. Ahora hablaremos sobre el epitelio traqueal, que este cuenta con 5 tipos celulares principales, y son las siguientes. En primero encontramos a las células ciliadas, que estas son el tipo celular traqueal más abundante.
Se extienden por medio de todo el espesor del epitelio. En un corte histológico podemos observar los cilios, que se ven como pelos cortos que se proyectan desde la superficie apical. Debajo se nota una línea oscura formada por cuerpos basales, de cilios dispuestos uno al lado de otro. Estos proveen movimiento de barrido de la cubierta mucosa desde las partes distales de las vías aéreas hacia la faringe, siendo una barrera mucociliar que elimina pequeñas partículas inhaladas de los pulmones. El siguiente tipo de células son las células mucosas. Estas se encuentran dispersas entre las células ciliadas y se extienden a través de todo el espesor del epitelio. Se identifican con facilidad en el microscopio óptico, después de que se han acumulado gránulos de mucinógenos en su citoplasma. Las células de cepillo son células cilíndricas que poseen microvellosidades romas. Su superficie basal está en contacto sináptico con una terminación nerviosa aferente, por lo tanto se considera como una célula receptora. Las células basales sirven como una población celular de reserva, que mantiene el reemplazo de células individuales en el epitelio. Son prominentes porque sus núcleos forman una hilera muy cerca de la lámina basal. Las últimas son las células granulares pequeñas, o también conocidas como de Kulczycki. Estas suelen aparecer en la tráquea y se encuentran dispersas en muy poca cantidad en comparación de los otros tipos de células. Su núcleo está situado cerca de la membrana basal. El citoplasma es un poco más extenso que el de las células basales. Su función aún no es bien conocida, pero se considera que algunas de estas se reúnen en grupos con fibras nerviosas y forman corpúsculos neuroepiteliales que participan en los reflejos de la vía aérea o de los vasos sanguíneos. Este epitelio traqueal también se caracteriza por una membrana basal, una lámina propia, una submucosa y una adventicia. La membrana basal suele aparecer como un estrato poco teñido, vítreo u homógeno, de 25 y 40 micrómetros de espesor. La lámina propia aparece como un tejido conjuntivo laxo. Es muy celular y contiene linfocitos abundantes. Otros tipos celulares que se pueden observar en esta capa son los plasmocitos, mastocitos, eosinófilos y fibroblastos, que se encontrarán en tejido linfático en las formas difusa y nodular. La submucosa es un tejido conjuntivo bastante laxo. Contiene los vasos sanguíneos de distribución y los vasos linfáticos mayores de la pared traqueal. También cuenta con glándulas compuestas por acinos, mucosecretores con semilunas cerosas. Sus conductos consisten en un epitelio simple cúbico y se extienden a través de la lámina propia para llevar el producto de secreción. Por último, la adventicia es la capa más externa que se encuentra ubicada por fuera de los anillos cartilaginosos y del músculo traqueal. Esta fija la tráquea a las estructuras contiguas del cuello y del mediastino. Contiene vasos sanguíneos y los nervios más grandes irrigan e inervan la pared traqueal, al igual que los vasos linfáticos mayores. Ahora pasaremos a las siguientes estructuras, donde la tráquea se divide en dos ramas, como lo he mencionado anteriormente, y se forman los bronquios principales, o también conocidos como primarios, que son estos, derecho e izquierdo, y son separados por una estructura llamada carina. El bronquio derecho es más ancho y mucho más corto que el izquierdo. Al ingresar en el hilio pulmonar, cada bronquio principal se divide en los bronquios lobares secundarios, que serán las siguientes ramificaciones. El bronquio derecho se divide en tres ramas bronquiales. Esto depende a los lóbulos del pulmón, que son tres, mientras que el izquierdo se divide en dos ramas bronquiales lobulares, que es igual, lo que he mencionado, son dos ramas debido a los lóbulos del pulmón izquierdo. Al ingresar en el hilio pulmonar, cada bronquio principal se divide en los bronquios lobulares secundarios. El pulmón izquierdo se subdivide en 8 segmentos broncopulmonares, mientras que el pulmón derecho en 10 bronquios segmentarios, o también llamados como terciarios. Al inicio, los bronquios poseen la misma estructura histológica general de la tráquea. Posteriormente, en el sitio en el que se encuentran los pulmones, para convertirse en bronquios intrapulmonares, la estructura de la pared bronquial cambiará.
Los anillos de cartílago se reemplazan por placas cartilaginosas de forma irregular, a medida que los bronquios disminuyen de tamaño a causa de la ramificación de estos. Las placas de cartílago se hacen más pequeñas y menos abundantes. Estas placas desaparecen en el sitio donde la vía aérea alcanza un diámetro de 1 milímetro y a partir de aquí comienza a llamarse bronquiolo. El segundo cambio observado en la pared del bronquio intrapulmonar es la adición de músculo liso para formar una capa circunferencial completa. La pared del bronquio consta de 5 capas, que es la mucosa, la muscular, la submucosa, el cartílago y la adventicia. La mucosa está compuesta por epitelio pseudoestratificado, donde la altura de las células disminuye a medida que los bronquios reducen su calibre. La muscular es una capa de músculo liso en los bronquios mayores. En los bronquios menores es más delgada y menos organizada. La submucosa permanece como un tejido conjuntivo laxo y contiene glándulas en los bronquios mayores. El cartílago consiste en placas cartilaginosas discontinuas que se tornan cada vez más pequeñas. Esto debido a la ramificación que va adoptando cada uno de ellos. La adventicia es la última capa y la más externa y es de tejido conjuntivo de densidad moderada. Se continúa con el conjuntivo de las estructuras contiguas. Por último, hablaremos de las estructuras llamadas bronquiolos, que se consideran como vías aéreas de conducción que miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Los más grandes de estos son ramas de los bronquios segmentarios. Estos conductos sufren ramificaciones consecutivas para dar origen a bronquiolos terminales más pequeños, que de igual manera se ramifican, y estos finalmente dan origen a los bronquiolos respiratorios. Y su función principal es participar en la conducción del aire, tanto como en el intercambio gaseoso. Los bronquiolos de mayor diámetro al principio tienen un epitelio pseudoestratificado ciliado, que se transforma gradualmente en un epitelio cilíndrico simple, ciliado conforme el conducto se va estrechando. Las células calciformes todavía están presentes en los bronquiolos más grandes, pero faltan por completo en los bronquios terminales. Una capa bastante gruesa de músculo liso se encuentra en la pared de todos los bronquiolos. Los bronquiolos más pequeños tienen un epitelio simple cúbico. Los bronquiolos terminales están revestidos por un epitelio simple cúbico en el cual hay células clara, entre las células ciliadas. También aparecen células en cepillo y células de gránulos pequeños. Bajo el epitelio hay una pequeña cantidad de tejido conjuntivo y debajo de este se encuentra una capa circunferencial de músculo liso.